Existe un secreto bíblico que la mayoría de los cristianos desconocen, un poder espiritual tan transformador que cambió el curso de naciones enteras, liberó ciudades de la destrucción y abrió los cielos para manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, permanece velado para millones de creyentes que nunca han experimentado su verdadero potencial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos cristianos parecen tener una conexión más profunda con Dios? ¿Por qué sus oraciones atraviesan los cielos como flechas ardientes, mientras que otras parecen rebotar en el techo? ¿Por qué algunos experimentan milagros, sanidades y liberaciones, mientras otros luchan año tras año con los mismos problemas? La respuesta comienza en una práctica antigua, establecida desde los primeros días de la humanidad y perfeccionada por los grandes hombres y mujeres de Dios a través de los siglos. Una disciplina espiritual que Jesús mismo practicó durante 40 días antes de iniciar su ministerio terrenal. Una llave maestra que abre puertas en el reino espiritual que permanecen cerradas para aquellos que nunca la han usado. Imagina por un momento la escena: Jesús, el Hijo de Dios, siendo llevado por el Espíritu al desierto. No fue a predicar, no fue a sanar, no fue a enseñar, fue a ayunar. 40 días y 40 noches sin alimento, preparándose para enfrentar al enemigo y lanzar el ministerio más poderoso que la tierra jamás había visto. ¿Por qué el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, perfecto en santidad, necesitaba ayunar? La respuesta a esta pregunta revolucionará tu comprensión del poder espiritual y transformará tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. La palabra hebrea para ayuno es tsum, que literalmente significa cubrir la boca. Pero el significado va mucho más allá de simplemente abstenerse de alimentos. En las Escrituras, el ayuno representa una decisión deliberada de negar la carne para fortalecer el espíritu, de silenciar lo temporal para escuchar lo eterno. Cuando examinamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo nos revela una verdad fundamental. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta revelación cambia completamente nuestra perspectiva sobre el ayuno. No es un castigo al cuerpo, sino una consagración del templo. No es una negación de lo físico, sino una elevación de lo espiritual. Cuando ayunamos, le estamos diciendo a Dios: mi hambre por ti es mayor que mi hambre por el pan. Mi sed de tu presencia supera mi sed de agua. El profeta Joel proclamó en el capítulo 2, versículo 12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Observa que Dios no dice con oración solamente, sino específicamente con ayuno. Hay algo en el ayuno que mueve el corazón de Dios de una manera única y poderosa. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí y recibió las tablas de la ley directamente de la mano de Dios. Elías ayunó 40 días y fue transportado al monte Horeb, donde experimentó la presencia de Dios en el silbo apacible. Daniel ayunó 21 días y recibió una de las revelaciones proféticas más importantes sobre el fin de los tiempos. Mateo capítulo 17 nos presenta una escena reveladora. Los discípulos, que habían sido comisionados por Jesús con poder para sanar enfermos y echar fuera demonios, se encuentran impotentes ante un caso de posesión demoníaca. Frustrados y confundidos, le preguntan a Jesús por qué no pudieron liberar al muchacho. La respuesta del maestro es contundente: este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús revela un principio espiritual fundamental. Hay niveles de autoridad espiritual que solo se alcanzan mediante la combinación de oración y ayuno. No es que Dios necesite ser convencido, sino que nosotros necesitamos ser preparados para manejar mayores niveles de poder espiritual. Cuando ayunamos, algo sobrenatural ocurre en el reino espiritual. Las fortalezas que parecían impenetrables comienzan a agrietarse. Las cadenas que parecían irrompibles empiezan a debilitarse. Los muros que parecían infranqueables comienzan a tambalearse. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, aumentando nuestra capacidad de recibir y canalizar el poder divino. En 2 de Crónicas capítulo 20 encontramos al rey Josafat enfrentando una invasión militar
que superaba completamente sus capacidades defensivas. 3 ejércitos enemigos avanzaban contra Judá, y la destrucción parecía inevitable, pero Josafat no convocó a sus generales para una estrategia militar, convocó a toda la nación para un ayuno colectivo. Y Josafat tuvo temor, y se dispuso a buscar a Jehová, y proclamó ayuno en todo Judá, dice el versículo 3. El resultado fue sobrenatural. Dios confundió a los ejércitos enemigos, quienes se destruyeron entre sí sin que Judá tuviera que levantar una sola espada. Lo que no podían lograr con fuerza militar, lo alcanzaron con ayuno y oración. Pero el ayuno no es solamente una herramienta para obtener victorias externas, es principalmente un instrumento de transformación interior. Isaías capítulo 58 nos revela las promesas extraordinarias que Dios hace a aquellos que ayunan según su voluntad. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí, proclaman los versículos 8 y 9. Observa la progresión. Primero viene la luz, revelación, luego la sanidad, restauración, después la justicia, santificación, y finalmente la gloria, manifestación divina. El ayuno desata una cascada de bendiciones espirituales que transforman cada aspecto de nuestra vida. David declaró en el Salmo 35, versículo 13, «Afligí con ayuno mi alma». La palabra afligir aquí no significa torturar, sino humillar, doblegar, someter. El ayuno es el acto supremo de humildad, donde voluntariamente nos ponemos en una posición de debilidad física para experimentar fortaleza espiritual. Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nota que Jesús no dijo, si ayunas, sino cuando ayunes, asumiendo que el ayuno sería una práctica regular en la vida de sus seguidores. Las Escrituras nos revelan diferentes tipos de ayuno, cada uno con su propósito específico y su nivel de intensidad. El ayuno parcial, como el que practicó Daniel durante 21 días, donde se abstuvo de manjares delicados, carne y vino, manteniendo una dieta simple de vegetales y agua. El ayuno normal, que implica abstenerse de alimentos sólidos, pero manteniendo la ingesta de líquidos. Este fue el tipo de ayuno que Jesús practicó durante sus 40 días en el desierto, según nos indica Lucas capítulo 4, versículo 2, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. El ayuno absoluto, como el que realizó Esther antes de presentarse ante el rey, donde declaró en el capítulo 4, versículo 16, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día». Este tipo de ayuno solo debe realizarse por periodos cortos y bajo clara dirección divina. También existe el ayuno colectivo, cuando toda una comunidad se une en ayuno por un propósito común. Joel capítulo 1, versículo 14 proclama, «Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová». La iglesia primitiva practicaba regularmente el ayuno colectivo. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 nos muestra, «Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La preparación adecuada es fundamental para un ayuno exitoso. Hebreos capítulo 11, versículo 6, establece el principio fundamental, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Antes de comenzar un ayuno, es esencial establecer objetivos claros. ¿Estás buscando dirección divina para una decisión importante? ¿Necesitas liberación de una atadura espiritual? ¿Deseas mayor intimidad con Dios? ¿Intercedes por la salvación de un ser querido? Esdras capítulo 8, versículo 21 nos da un ejemplo. «Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios,
para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. La preparación física también es importante. Si planeas un ayuno prolongado, es sabio reducir gradualmente la cantidad de alimentos los días previos. Elimina la cafeína y los azúcares procesados con anticipación para minimizar los síntomas de abstinencia durante el ayuno. Pero más importante que la preparación física es la preparación espiritual. Examina tu corazón, confiesa cualquier pecado conocido, perdona a quienes te han ofendido. El Salmo 66, versículo 18 advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Prepara también tu agenda. Durante el ayuno, tendrás tiempo adicional que normalmente dedicarías a preparar y consumir alimentos. Dedica ese tiempo a la oración y la lectura de la palabra. No ayunes simplemente absteniéndote de comida. Usa ese tiempo para buscar intensamente el rostro de Dios. Durante el ayuno, tu cuerpo físico y tu ser espiritual experimentan transformaciones profundas. En los primeros días es normal experimentar dolores de cabeza, fatiga y irritabilidad mientras tu cuerpo se desintoxica y se ajusta. Pero no te desanimes. Estos síntomas temporales son señales de que el proceso de purificación está funcionando. Espiritualmente, puedes esperar mayor claridad mental y sensibilidad espiritual. Muchos testimonios confirman que durante el ayuno, la voz de Dios se vuelve más clara, las Escrituras cobran nueva vida y la presencia del Espíritu Santo se intensifica notablemente. Sin embargo, también debes estar preparado para ataques espirituales intensificados. Cuando ayunas con propósito, estás declarando guerra en el reino espiritual. Satanás no permanecerá pasivo mientras buscas mayor poder y autoridad espiritual. Pueden surgir dudas, temores y tentaciones inusuales. Pedro nos advierte en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Durante el ayuno, esta vigilancia debe intensificarse. Mantente firme en la palabra, resiste al diablo, y él huirá de ti. Es crucial mantener una actitud correcta durante el ayuno. No es un método para manipular a Dios o ganar su favor por obras. Es un acto de adoración, una expresión de dependencia total en Él. Como David declaró en el Salmo 42, versículo 2: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La manera en que rompes tu ayuno es tan importante como el ayuno mismo. Muchos han perdido los beneficios físicos y espirituales de su ayuno por romperlo incorrectamente. El término desayuno literalmente significa romper el ayuno, recordándonos que cada mañana tenemos la oportunidad de hacerlo correctamente. Para ayunos cortos de 1 a 3 días, comienza con frutas frescas o jugos naturales diluidos. Los cítricos son excelentes para despertar el sistema digestivo suavemente. Evita alimentos pesados, grasosos o procesados en las primeras comidas. Para ayunos más prolongados, la reintroducción de alimentos debe ser aún más gradual. Por cada 7 días de ayuno, planea al menos 2 o 3 días de reintroducción cuidadosa de alimentos. Comienza con caldos claros, luego jugos diluidos, después frutas, vegetales cocidos y gradualmente alimentos más complejos. Jesús nos enseña en Lucas capítulo 5, versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. De manera similar, no podemos verter repentinamente alimentos pesados en un sistema digestivo que ha estado en reposo. Espiritualmente, el período posterior al ayuno es crucial. Has abierto canales espirituales y aumentado tu sensibilidad a la voz de Dios. Mantén esa sensibilidad mediante la oración continua y la meditación en la palabra. No regreses inmediatamente a los viejos patrones que el ayuno te ayudó a romper. El ayuno no debe ser un evento extraordinario, sino una disciplina regular en la vida del creyente. Jesús asumió que sus seguidores ayunarían regularmente. En Mateo capítulo 9, versículo 15, cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, respondió: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. La iglesia primitiva entendió esto claramente. Según registros históricos confiables,
Los primeros cristianos ayunaban regularmente los miércoles y viernes de cada semana. No era una ley, sino una disciplina voluntaria que mantenía su fuego espiritual ardiendo intensamente. Juan Wesley, el fundador del metodismo, no ordenaba a ningún ministro que no ayunara al menos 2 días por semana. Consideraba el ayuno como una disciplina indispensable para mantener la vitalidad espiritual y la autoridad ministerial. El ayuno regular produce beneficios acumulativos extraordinarios. Físicamente, permite que tu cuerpo se desintoxique regularmente, mejorando la salud general y aumentando la longevidad. Espiritualmente, mantiene tu sensibilidad a la voz de Dios y tu autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Además, el ayuno regular te prepara para esos momentos críticos cuando necesitas buscar a Dios intensamente por situaciones urgentes. Si ya tienes la disciplina establecida, no será difícil entrar en un ayuno prolongado cuando las circunstancias lo requieran. Como un soldado entrenado, estarás listo para la batalla cuando llegue el momento. Las promesas de Dios para aquellos que ayunan son extraordinarias y sobrenaturales. Isaías 58 enumera bendición tras bendición, sanidad, dirección divina, provisión sobrenatural, restauración generacional y la gloria manifiesta de Dios como retaguardia. Joel capítulo 2, versículo 28 promete: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Este derramamiento del Espíritu viene después del llamado al ayuno y la búsqueda sincera de Dios. El ayuno no es una práctica opcional para aquellos que desean caminar en el poder sobrenatural de Dios. Es el camino probado por los grandes hombres y mujeres de fe a través de los siglos. Moisés ayunó y vio la gloria de Dios. Elías ayunó y fue trasladado al cielo. Daniel ayunó y recibió revelaciones que todavía estudiamos hoy. Jesús ayunó y lanzó un ministerio que transformó el mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo más permanecerás en el mismo nivel espiritual? ¿Cuántas victorias seguirás posponiendo por no usar esta llave maestra del reino? Antes de continuar, si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas experimentar el poder transformador del ayuno, te invito a tomar una decisión. Comenta, amén, si estás dispuesto a incorporar el ayuno como una disciplina regular en tu vida. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan descubrir este poder oculto. Suscríbete al canal para recibir más revelaciones bíblicas que transformarán tu caminar espiritual. Si hoy deseas hacer un compromiso con Dios para comenzar una vida de ayuno y oración, si reconoces que necesitas más poder espiritual, más autoridad divina, más intimidad con el Padre, declara conmigo: Señor Jesús, hoy me comprometo a buscar tu rostro mediante el ayuno y la oración. Dame la gracia y la fortaleza para desarrollar esta disciplina espiritual. Quiero conocerte más, experimentar tu poder y caminar en la autoridad que has destinado para mí. En tu nombre poderoso. Amén. El ayuno es la llave que abre puertas en el reino espiritual que permanecerán cerradas de otra manera. Es el secreto de los vencedores, el arma de los guerreros espirituales, el camino de los que anhelan la gloria de Dios. No dejes que otro día pase sin activar este poder en tu vida. El cielo está esperando tu decisión. Los ángeles están listos para respaldar tu determinación. Dios está preparado para revelar su gloria como nunca antes la has experimentado. Hasta la próxima.